Las redes sociales proyectan una fachada perfecta, publicaciones impecables, retos virales y esa sed de likes que nunca se apaga. Pero detrás de esos filtros se esconden historias oscuras de personas que lo apostaron todo por la fama y lo perdieron todo. Hoy te traemos 6 muertes de influencers capturadas en video por imprudencias absolutamente extremas. Dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte ni un video. Era el 28 de mayo de 2016. Big Sur, California. La carretera costera hervía de turistas que se detenían en cada mirador para contemplar el paisaje, hipnotizados por los acantilados que caían en picada hasta las aguas del Pacífico. En el puente Bixby Creek, los turistas posaban junto a la barandilla manteniendo una distancia prudente del borde. Jessica Bloom, de 22 años, quería construirse una audiencia en redes desde Fresno, tomándose selfies en situaciones de alto riesgo. Aunque en privado le tenía un miedo brutal a las alturas, ocultaba ese terror publicando fotos que fingían una valentía que no existía. Quienes la conocían la describían como alguien imprudente, más obsesionada con los likes que con su propia seguridad. Vivía del reconocimiento ajeno, persiguiendo en internet una versión de sí misma que no tenía nada que ver con quien realmente era. El puente Bixby Creek se elevaba a casi 80 metros sobre rocas filosas y el embravecido oleaje del Pacífico. Esas barandillas metálicas fueron instaladas para proteger a los vehículos, no para que nadie las escalara. Había letreros por todos lados advirtiendo que no se acercaran al borde, donde el terreno era traicionero y podía ceder en cualquier momento. Lo normal era que los visitantes tomaran sus fotos desde tierra firme y segura, pero Jessica buscaba el ángulo más extremo. Su acompañante, convertido en camarógrafo a regañadientes, miraba incrédulo como ella intentaba treparse al exterior del riel, convencida de que el peligro le daba autenticidad a su contenido. Los demás turistas se alejaron observando su actitud errática con gestos de clara desaprobación. Ignorando las advertencias que prohibían cruzar ese perímetro de seguridad, Jessica cruzó la barrera y quedó en equilibrio a apenas centímetros de una caída mortal. Aseguraba entre risas que entre más se asomara al vacío, más crecería su popularidad. La tensión se disparó mientras buscaba su posición. Su amigo titubeó con el teléfono en alto, pero Jessica le exigió que comenzara a grabar de inmediato. Una ráfaga de viento agitó su cabello y su cuerpo se inclinó levemente hacia el abismo. Mantenía una mano aferrada al metal, mientras con la otra saludaba a la cámara en un gesto de falsa victoria. Los presentes se quedaron paralizados al darse cuenta de lo frágil que era la posición de Jessica sobre ese terreno quebradizo. Era una maniobra que no admitía ni el más mínimo margen de error, y todos lo sabían menos ella, concentrada en parecer valiente en lugar de en sobrevivir. El resbalón llegó sin aviso. Su pie derecho perdió el apoyo y su cuerpo giró violentamente. Intentó aferrarse desesperadamente al metal de la barandilla en un último intento, pero sus dedos resbalaron un segundo después y se soltaron definitivamente. Algunos testigos creyeron escuchar un grito fugaz, pero el rugido del mar y el viento lo ahogaron al instante. Cayó desde más de 60 metros, golpeando la pared rocosa una sola vez, antes de desaparecer bajo las violentas y oscuras olas que rompían en la base del acantilado. El sonido del impacto y el estallido del agua dejaron a todos en silencio absoluto. Los servicios de emergencia recibieron llamadas masivas en segundos. La Guardia Costera movilizó lanchas y unidades aéreas de inmediato hacia el punto exacto. Sin embargo, la base del acantilado no tenía accesos terrestres seguros, lo que obligó a que las labores de rescate dependieran exclusivamente del aire y del mar. Al llegar al lugar solo encontraron aguas turbias y restos dispersos bajo la inmensa pared rocosa. La corriente arrastró su cuerpo mar adentro. Las autoridades lo recuperaron varios días después. El informe forense confirmó que murió a causa de traumatismos múltiples y asfixia por inmersión. La policía subrayó que Jessica había ignorado las vallas de seguridad y todos los avisos de peligro. Mientras tanto, su cuenta de Instagram se convirtió en un campo de batalla entre mensajes de condolencia y comentarios de mofa. En menos de una semana, su familia solicitó que la plataforma eliminara el perfil para siempre. Era el 16 de julio de 2017. Colchester, condado de Essex, Inglaterra. Las vías del ferrocarril cruzaban el campo abierto, vibrando con el rumor de un tren que se acercaba. Un puñado de pasajeros esperaba tranquilamente en el andén más cercano, sin imaginar que un joven que instalaba su cámara a metros de allí estaba a minutos de cometer un error fatal. Darren Cook tenía 19 años y era un trabajador de Chelmsford que manejaba un pequeño canal de videos sobre trenes. Su contenido casi no tenía visitas, pero estaba convencido de que el riesgo extremo le traería la audiencia que tanto anhelaba. Era conocido por ignorar reglas, especialmente las de seguridad ferroviaria. Su obsesión no tenía que ver con patrocinios ni contratos comerciales. Era puro ego, el deseo de parecer alguien temerario e invencible, aunque eso significara poner su vida en juego.
La zona de Colchester tenía trenes de alta velocidad y señales que prohibían acercarse a las vías. El viento generado por un convoy a toda velocidad crea una turbulencia capaz de desequilibrar a cualquiera. Trípodes, cámaras y personas no tienen ningún espacio seguro en esa zona. Los fotógrafos ferroviarios profesionales graban siempre desde los andenes o zonas permitidas, pero el plan de Darren exigía estar a centímetros del desastre, demostrando más imprudencia que cualquier tipo de habilidad técnica real. Esa tarde, ignorando todas las advertencias, colocó su trípode junto a los rieles. Quería una toma donde el tren pasara tan cerca que pareciera que lo rozaba. Se agachó frente a la cámara sonriendo con una arrogancia que ignoraba por completo el riesgo evidente. Desde el andén la gente lo veía posicionarse de esa manera deliberadamente descuidada, todo por ganar vistas. El silbato del tren retumbó por los campos abiertos, volviéndose más ensordecedor a medida que el convoy se acercaba a 145 kilómetros por hora. Su amigo le gritó desde lejos que se quitara de ahí, pero Darren no se movió. Tenía los ojos fijos en el lente de su cámara. El suelo comenzó a vibrar. El metal retumbaba con cada segundo que pasaba. Algunos testigos pensaron que saltaría para ponerse a salvo en el último momento. En cambio, se agachó aún más. Lo que vino después era inevitable. El frente del tren lo golpeó con fuerza brutal, lanzando su cuerpo hacia un costado. Salió volando por los aires hasta estrellarse sobre la grava al costado de la vía. El impacto arrancó la cámara del trípode. El convoy siguió de largo, dejando a todos los presentes mirando su cuerpo inerte sobre la grava. Los servicios de emergencia llegaron al recibir múltiples llamadas desde la estación. Los paramédicos lo atendieron de inmediato, pero el trauma era irreversible. Darren falleció en el acto. La policía de transportes abrió una investigación formal, determinando que se trató de una imprudencia temeraria. Las imágenes fueron confiscadas de inmediato. En pocas semanas, su canal de videos desapareció por completo de Internet. Sus videos fueron eliminados sin ninguna explicación. La grabación del incidente circula hoy fragmentada en la red sin nombre ni contexto. Para quien la encuentra, no es más que otra pieza del espectáculo digital más oscuro. Era el 17 de octubre de 2015. Moscú, Rusia. La ciudad ya se hundía en la oscuridad prematura del otoño ruso. Calles mojadas por la llovizna, con el tráfico rugiendo varios pisos más abajo. Las luces de rascacielos en construcción marcaban nuevas zonas de la ciudad sin vigilancia alguna. Igor Mov tenía 24 años y trabajaba como repartidor cruzando la metrópoli cada día. Vivía con sus padres en las afueras de la ciudad sin llamar la atención en ningún aspecto de su vida. Pasaba desapercibido en su entorno social, un joven más entre millones en la enorme Moscú. Sin embargo, en Internet buscaba con desesperación construirse una identidad completamente distinta. Idolatraba a los exploradores urbanos cuyos videos extremos acumulaban millones de vistas. Abrió una cuenta modesta intentando replicar esas hazañas con escasa habilidad técnica. Sus videos eran mediocres, pero estaba convencido de que el riesgo extremo le daría la fama que buscaba. Para él, el peligro no era una señal de precaución, sino una forma de validarse ante los demás. El climbing urbano ya era un fenómeno polémico en las calles de Moscú. Consistía en infiltrarse ilegalmente en zonas de construcción restringidas, escalar grúas y colgarse de cornisas para conseguir fotos y videos que impactaran. Los mejores eran escaladores con entrenamiento real. Mov era apenas un aficionado sin experiencia, sin entrenamiento, sin equipo y sin ningún plan. Ese día vestía calzado de trabajo, jeans y una chaqueta delgada. Esa tarde bebió alcohol con 2 amigos antes de dirigirse a un rascacielos en construcción. La estructura de 15 pisos tenía escaleras abiertas repletas de escombros. El vallado perimetral estaba caído en varios puntos, lo que facilitaba el acceso. Ignorando las advertencias sobre la inestabilidad de la estructura, Mov decidió seguir adelante. Era una imprudencia absoluta, pero él lo vivía como si fuera una actuación dramática para sus seguidores. Planeaba grabarse colgado de un solo brazo desde el borde del último piso, imitando los videos virales que había consumido obsesivamente en Internet. Sus amigos dudaron al ver el peligro evidente del desafío, diciéndole que era una locura absoluta, pero él los presionó para que siguieran. El alcohol hizo el resto. El ascenso por la estructura fue relativamente directo. Sortearon vigas sueltas y tablones inestables por escaleras precarias hasta llegar a la azotea. Una vez arriba, Mov repitió su plan y aseguró que todo sería muy rápido. Activó su celular en el bolsillo mientras uno de sus amigos apuntaba la cámara hacia él. Se paró al borde, miró hacia la ciudad extendida a sus pies y se agachó lentamente. Agarró el hormigón rugoso del borde con ambas manos y con total deliberación soltó una, quedando suspendido en el vacío únicamente por la fuerza de su brazo derecho. Por unos segundos sonrió y le pidió a sus amigos que encontraran el mejor ángulo para la grabación. Pero cuando intentó impulsarse hacia arriba, sus zapatos resbalaron contra el cemento mojado. La llovizna había convertido la superficie en una trampa perfecta. En segundos su mano cedió,
El cuerpo de Mov se precipitó desde lo más alto de esa estructura sin nada que lo detuviera. Sus amigos quedaron petrificados de horror por un instante, y luego bajaron corriendo tropezando con los escombros en su desesperación por llegar abajo. Al llegar al suelo encontraron su cuerpo inerte sobre el pavimento mojado a los pies del edificio. Los servicios de emergencia llegaron al lugar tras el aviso de un testigo que presenció todo. La policía acordonó el área y calificó la muerte como un accidente fortuito. Los trabajadores de construcción confirmaron que el sitio sufría intrusiones constantes de jóvenes que buscaban lo mismo. El caso quedó registrado oficialmente como un fallecimiento accidental. La familia de Mov quedó destrozada por la pérdida y exigió a las autoridades que el video jamás se difundiera. Fue una muerte absurda impulsada por una fama que nunca llegó. ¿Tú crees que la obsesión por los likes puede llevar a alguien a perder el juicio por completo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Era el 12 de marzo de 2018. Las cataratas del Iguazú en la frontera entre Argentina y Brasil. Los turistas llenaban las pasarelas entre bruma densa y superficies resbalosas. Estaba prohibido salirse de los senderos. Sin embargo, las barreras nunca parecen ser suficientes para quienes están dispuestos a todo por capturar la imagen perfecta. Carla Méndez tenía 27 años y trabajaba como recepcionista en un hotel humilde de São Paulo. Sus compañeros de trabajo la recordaban como una mujer muy comunicativa y extrovertida, que solía exagerar la realidad para que los eventos cotidianos parecieran mucho más emocionantes de lo que eran. Últimamente intentaba reinventarse en redes como una figura del turismo de aventura, aunque su audiencia era casi inexistente. Publicaba contenido sin parar exagerando sus experiencias y editando sus fotos para proyectar una vida aventurera que no tenía. La realidad era que Méndez no tenía ningún patrocinador que pagara sus viajes. Los buscaba con desesperación, convencida de que las maniobras arriesgadas la ayudarían a destacar de una vez. Para Carla el riesgo no era algo que evaluar, sino un accesorio más para dramatizar su vida en cámara. Las cataratas del Iguazú despliegan más de 200 cascadas con torrentes que caen en abismos de decenas de metros. Los turistas tienen acceso únicamente a pasarelas con barandillas de protección, ya que las rocas cercanas son trampas resbalosas por el rocío constante. Los guías advierten una y otra vez que saltarse los perímetros de seguridad equivale a firmar una sentencia de muerte. Ese día Carla vestía unas zapatillas comunes jeans y una blusa ligera, un atuendo completamente inadecuado para superficies mojadas. Su decisión de cruzar la valla no fue un acto de valentía. Fue la maniobra impulsiva de alguien que perdió por completo el juicio. Esa mañana Carla se unió a sus compañeros en una excursión grupal hacia el Parque Nacional. El grupo caminó por las rutas oficiales, tomando fotos desde los miradores autorizados. Pero Carla estaba obsesionada con hacer un live en el que pareciera mucho más cerca del abismo. Las condiciones climáticas hacían el entorno aún más traicionero de lo normal. La bruma era espesa y las piedras de la orilla brillaban con una capa de agua permanente. Las advertencias eran claras y evidentes, pero Carla decidió ignorarlas por completo. Les pidió a sus compañeros que no dejaran de grabarla mientras trepaba por encima de la barandilla. Avanzó hacia bloques de piedra irregulares con un equilibrio absolutamente precario. El estruendo del agua se tragaba sus palabras, pero el live la mostraba narrando y saludando a su celular como si fuera una exploradora experta. Se agachó brevemente para estabilizarse, y luego se levantó de espaldas al vacío alzando el brazo para encuadrar lo que sería su mejor toma. Sus compañeros siguieron grabando paralizados por los nervios, pero sin poder intervenir a tiempo. La tensión se disparó cuando Carla se acercó al borde y resbaló levemente antes de recuperar el equilibrio. En lugar de detenerse, forzó una sonrisa hacia la cámara para que el resbalón pareciera algo intencional. Instantes después, su zapatilla izquierda perdió todo agarre sobre esa superficie empapada. Agitó los brazos desesperadamente mientras su celular se sacudía en el aire. Perdió el equilibrio de forma definitiva. Soltó un grito desgarrador. El celular salió volando de su mano y ella cayó al torrente indomable. El cuerpo de Carla fue engullido por el agua y arrastrado de inmediato hacia el gran salto. Varios turistas ubicados en niveles inferiores alcanzaron a ver su silueta por un instante entre la espuma, antes de que desapareciera en la cortina de agua. Los equipos de rescate fueron alertados de inmediato por los testigos aterrorizados. Pero la violencia del agua dificultaba enormemente la búsqueda. Las autoridades de Argentina y Brasil coordinaron esfuerzos y tras varias horas de búsqueda, encontraron su cuerpo en un saliente rocoso a casi 1 kilómetro de donde cayó. Presentaba traumatismos masivos causados por la fuerza brutal de la corriente y los golpes contra las rocas. Sus restos fueron retirados bajo lonas para proteger la escena de la mirada de los curiosos. El celular recuperado por los guardaparques contenía la grabación completa que confirmó todo lo que los testigos habían narrado. Para sus compañeros de trabajo, el impacto de lo sucedido fue devastador. Habían grabado lo que parecía una imprudencia más
para ver cómo ella desaparecía ante sus ojos un segundo después. De vuelta en São Paulo, el eco de su ausencia se sentía en cada rincón del hotel. El hotel ofreció sesiones de terapia, pero la mayoría evitaba hablar del tema recordándola solo en fragmentos breves cargados de una inquietud silenciosa. Semanas después, volvieron a sus turnos habituales, aunque la imagen de haber grabado cómo ella se desplomaba quedó marcada para siempre en sus mentes. Un peso invisible que no dejaba de asfixiar el ambiente. Sucedió el 2 de julio de 2017. Un campo de tiro público a las afueras de Houston, Texas. La tarde era sofocante y ruidosa, saturada por el estruendo de los disparos y el olor acre a pólvora. Familias, aficionados y tiradores experimentados compartían los puestos respetando normas diseñadas para evitar que el orden se convirtiera en una catástrofe. En medio de ese entorno rígidamente estructurado, una imprudencia nacida de la vanidad y el alcohol desembocaría en una tragedia que nadie olvidaría. Marcus Boyd tenía 20 años, estaba desempleado y era conocido en su círculo por su personalidad errática y temeraria. Se había ganado cierta notoriedad grabando retos absurdos y peligrosos para hacer crecer su presencia en redes. Su contenido se basaba en burlarse de todos los protocolos de seguridad con armas de fuego, girando pistolas apuntando a sus amigos entre carcajadas o presumiendo de no tenerle miedo a nada. Sus conocidos admitieron después que el alcohol era siempre el detonante de sus peores conductas, aunque él camuflaba su borrachera con una arrogancia que ocultaba el peligro hasta que la imprudencia era absoluta. Mezclar alcohol y armas es una imprudencia fatal, pero Boyd lo trataba como entretenimiento. El recinto era de libre acceso, mezclando a tiradores habituales con visitantes ocasionales bajo un cobertizo metálico. Los puestos de tiro se alineaban uno tras otro. Los casquillos de latón se acumulaban sobre el suelo de concreto. Las normas estaban visibles para todos, prohibido el alcohol y las bromas con las armas, ningún arma cargada fuera de la línea de fuego. Pero la seguridad dependía más de la sensatez de cada quien que de la vigilancia real. Los supervisores patrullaban el área, pero con tantas personas entrando y saliendo, era imposible detectar cada infracción a tiempo. Boyd portaba un revólver calibre 38 especial ese día. El peligro no estaba en el acero, sino en su actitud. Trataba un arma mortal como si fuera un juguete barato. Esa tarde Boyd llegó al campo de tiro acompañado de 3 amigos. Llevaban cámaras para documentar los disparos con fusiles y pistolas, buscando contenido para su modesto canal de videos. Sus acompañantes recordaron después cómo sacaba cervezas de su mochila, a escondidas entre cada ronda de disparos, con una risa que se volvía cada vez más estridente y errática conforme avanzaban las horas. A pesar de los carteles que prohibían el alcohol, nadie fuera de su grupo notó de inmediato que Boyd ya estaba borracho. Tras vaciar varios cargadores de forma rutinaria, Boyd anunció de repente que había llegado el momento de grabar el video real. Cargó el arma y disparó varias veces más, manteniendo una apariencia de total normalidad frente a la cámara. Luego hizo girar el tambor del revólver y aseguró con arrogancia que estaba vacío como parte de su show. Sus amigos, convencidos de que era otra de sus payasadas habituales, no dejaron de grabar mientras él se balanceaba torpemente sujetando el arma con una mano insegura. Segundos después, se puso el cañón bajo el mentón y jaló el gatillo. El disparo fue ensordecedor, con un eco completamente distinto al de las detonaciones controladas de minutos antes. La sangre comenzó a inundar la superficie de concreto. Boyd se desplomó al instante. El revólver cayó a su lado. Los gritos de sus amigos paralizaron a todos los presentes. Los oficiales de seguridad acudieron de inmediato, ordenando a todos que se alejaran mientras intentaban controlar la hemorragia, y llamaban al 911. Los testigos describieron el intento de socorro como algo frenético pero completamente sin esperanza. Los paramédicos llegaron en minutos, pero Boyd fue declarado muerto en el lugar. La policía confiscó el arma y tomó declaración a los testigos, todos en estado de shock. Los análisis confirmaron que Boyd estaba bajo los efectos del alcohol, violando todas las normas del lugar y las leyes del estado de Texas. El análisis de las grabaciones de seguridad despejó cualquier duda sobre lo que había sucedido. Semanas después, el campo de tiro enfrentó un escrutinio público feroz. La administración reforzó discretamente la vigilancia e impuso el registro sistemático de equipajes, una medida sin precedentes que muchos asiduos criticaron. Pronto varios tiradores veteranos dejaron de ir con sus familias, perturbados por la facilidad con la que ese entorno supuestamente controlado se había derrumbado. En los foros especializados se analizó el incidente al detalle, evitando glorificar al protagonista y enfatizando que el alcohol y la pólvora jamás deben cruzarse en el mismo camino. Jamás.
Ocurrió el 17 de septiembre de 2017, Quezon City, en la metrópolis de Manila, Filipinas. Un temporal tropical acababa de golpear la zona dejando calles inundadas y ramas arrancadas de cuajo, junto a una red peligrosa de cables eléctricos colgando sobre los barrios sin ningún control. La población se mantenía resguardada con miedo a las estructuras inestables y a la corriente eléctrica latente en los charcos. Sin embargo, en una callejuela cercana, el intento de convertir ese peligro en espectáculo terminaría de la peor manera posible. Julius Ramos tenía 23 años y combinaba su trabajo de repartidor con sus aspiraciones de fama en Internet. Manejaba un canal enfocado en trucos caseros extremos y bromas que rozaban el límite de lo peligroso, conectando baterías de carro a bombillas usando únicamente sus manos desnudas, simulando electrocuciones frente a sus vecinos o colgándose de azoteas para provocar la reacción del público. Quienes lo conocían lo calificaban de terco y soberbio, alguien que tomaba las advertencias como simples retos personales. Incluso los técnicos eléctricos y las autoridades locales le advirtieron que se alejara del cableado, pero para él eran palabras vacías. La red eléctrica, después de una tormenta, es un escenario que no perdona el más mínimo error. El cableado caído lleva voltajes altísimos, y el agua convierte el suelo en un conductor perfecto, multiplicando exponencialmente el riesgo de una descarga mortal. Los profesionales trabajan protegidos con herramientas aislantes, guantes de hule y protocolos estrictos, usando cortes de suministro controlados y coordinación técnica para evitar tragedias. Ramos no tenía ninguno de esos conocimientos ni ese equipo. Creía equivocadamente que una simple vara de bambú funcionaría como aislante natural frente a la electricidad, sin entender que empapada por la lluvia era tan conductora como una barra de metal. Intentar manipular una línea de alta tensión con madera mojada revelaba una ignorancia técnica absoluta y un desprecio total por cualquier instinto básico de supervivencia. Esa tarde, mientras el vecindario despejaba escombros, Ramos creyó ver la oportunidad de obtener su gran video viral. Le dijo a su primo que se grabaría a sí mismo reparando un cable que colgaba peligrosamente sobre la calle. Lo planteó como un método casero, queriendo demostrar que no necesitaban a ningún profesional para resolver eso. Los vecinos alarmados le suplicaron de inmediato que no se acercara a esa zona de peligro, advirtiéndole a gritos que los técnicos de mantenimiento ya venían en camino para resolver el problema. Ramos se rió de todos ellos y aseguró que terminaría el trabajo mucho antes de que llegaran las brigadas. Su primo, con evidente reluctancia, comenzó a grabar. El agua estancada ya cubría los tobillos a lo largo de la calle. Ramos avanzó descalzo hacia la zona inundada, moviéndose con una confianza que daba escalofríos. Esbozó una sonrisa frente a la cámara y alzó la vara de bambú que oscilaba levemente bajo la lluvia intermitente. El cable caído pendía a poca altura, doblado por el peso de los residuos y el agua acumulada. Tras 2 intentos fallidos, finalmente logró enganchar la línea eléctrica con el extremo de la vara. En el momento en que el bambú mojado tocó la línea con tensión, se escuchó un chasquido seco seguido de un destello cegador. La electricidad recorrió la vara en fracción de segundo y descargó toda su potencia en el cuerpo de Ramos. Los testigos contaron cómo sus músculos se contrajeron al instante y su espalda se arqueó con violencia, antes de desplomarse de bruces sobre las aguas estancadas de la calle. Apenas unos segundos después, su primo soltó el celular mientras el humo comenzaba a emanar de la ropa de Ramos ante la mirada atónita de todo el barrio. Algunos corrieron a socorrerlo, pero retrocedieron con pánico al ver el agua cargada, mientras otros pedían ayuda a emergencias. Tras la caída, los breves espasmos que sacudían su cuerpo desaparecieron casi de inmediato. Quedó inerte en la cuneta mientras el cable seguía chispeando a su lado, rompiendo el silencio húmedo con crepiteos eléctricos. Durante largos segundos, nadie se atrevió a acercarse. En el aire flotaba un olor denso a ozono y tela quemada. Finalmente, un vecino gritó pidiendo auxilio desde el otro extremo de la calle, pero el peligro era mortal para cualquiera que se acercara hasta que los operarios cortaran la tensión. Cerca de la entrada de una casa, el primo sollozaba con la cámara todavía encendida, completamente olvidada. Ramos yacía inmóvil, medio sumergido en el agua turbia. Los equipos de rescate tardaron unos 20 minutos en llegar. Para entonces el cuerpo presentaba severas quemaduras en los brazos y el pecho. Fue declarado muerto en el lugar sobre el asfalto mojado. Las autoridades locales confirmaron que las cámaras de seguridad grabaron toda la tragedia, aunque el material fue ocultado por su extrema crudeza. Su canal en la plataforma permaneció activo durante varios meses, alimentando la morbosidad de los internautas hasta que la familia solicitó su cierre definitivo. Entre los vecinos del barrio, el relato de lo sucedido se propagó con rapidez, como un ejemplo doloroso de hasta dónde puede llevar el ansia de notoriedad. Para los testigos, la imagen de Ramos cayendo sobre las aguas cargadas de electricidad sigue siendo una advertencia imborrable. 6 vidas. 6 historias que nos recuerdan que ningún like, ninguna vista y ningún video vale lo que tu vida.
Si llegaste hasta aquí ya sabes qué hacer, dale like, suscríbete y activa la campana. Nos vemos en el siguiente video. ¿O crees que tú nunca harías algo así por la fama?